¿Qué tal? Vamos a empezar este nuevo video tutorial, como decíamos en el anterior, poniendo en funcionamiento el botón del logout. Estamos aquí en primer lugar en la interface principal, en BlockFlex MXML, y podemos fijarnos en el código que tenemos en el botón Do Login, para hacer login, y simplemente tenemos que añadir un evento de clic, como el que aquí tenemos, pero en lugar de llamar a la función doLogin, vamos a llamar a la función doLogout. Colocamos ese evento y ahora tenemos que crear esta función doLogout. Dentro del archivo blockcode action script, como decíamos también en el anterior video tutorial, lo único que vamos a tener que hacer es convertir isAdmin en false. Y en cuanto a la estructura, nos puede valer también la que teníamos aquí para doLogin, ya que es también como un evento. Y como contenido, como decíamos, simplemente convertir la variable isAdmin booleana en false. Si guardamos y ejecutamos la aplicación, hacemos login, pasa isAdmin a ser true y aparece el botón logout. Si ahora pulsamos sobre logout y isAdmin vuelve a ser false, y tenemos otra vez la interface que verá un usuario que no esté logueado como admin. Si de nuevo nos logueamos, volvemos a la situación de interface para administrador. Pues vamos a continuar desarrollando nuestra aplicación con la creación del formulario en el que vamos a poder recuperar de la base de datos y modificar los detalles de cada uno de los posts. Este formulario lo vamos a crear en un componente personalizado que puedes ver aquí a mis espaldas, al que accederemos cuando pulsemos en el botón editar al lado de cada una de las noticias, y recuperará la información desde la base de datos en formato XML, y también desde aquí podremos añadir un nuevo post a la base de datos. Vamos allá, y para empezar vamos a crear dentro del directorio AIP, con AIP, un nuevo directorio al que vamos a dar el nombre de components. Aquí, así que desde el Flex Navigator podemos hacerlo pulsando en New, aquí eligiendo Folder, y vamos a darle como nombre, como decíamos, Components, y ya lo tenemos creado. Y a continuación vamos a crear un nuevo componente personalizado. Seleccionamos de nuevo el directorio que acabamos de crear, pulsamos con el botón derecho y pulsamos en New. También podríamos hacerlo desde File New, como en otras ocasiones, pero así nos aseguramos que esté dentro del directorio en el que queremos, y pulsamos sobre nuevo MXML Component, con lo que se nos abre la ventana para crear este componente. Le vamos a dar como nombre Contents, y aquí, basado en, vamos a buscar el componente en el que queremos basarlo, que en este caso es Title Window. Aquí lo vemos, y vamos a darle unas dimensiones de 500 en ancho y 350 en alto. Con esto ya tenemos creado nuestro componente personalizado, al que vamos ahora a añadirle el código que va a ser el que nos crea esa interface en la que podemos añadir o modificar las noticias
en nuestro blog. Código que aquí vemos, sí, simplemente pues es el que añade los campos de texto, los botones para ese formulario. Y ahora necesitamos también un archivo en el que añadir el código a aplicar a este componente personalizado. Vamos a crear por lo tanto un archivo ActionScript dentro de la misma carpeta Components. Un archivo ActionScript al que vamos a dar como nombre Contents Code ActionScript, que aquí tenemos. Empezamos por añadirle las siguientes declaraciones de variables, que son las que vamos a necesitar en este componente personalizado, que como vemos es la información que necesitamos para ese formulario, la ruta al servidor, donde tiene que recuperar los datos o donde tiene que guardarlos, la ID de cada uno de los pods, que esto es lo que tenemos en los campos de la base de datos, el título, la fecha y el contenido. Y vamos ahora a volver al archivo contents.mxml, donde tenemos el formulario, y vamos a vincular los distintos campos de texto con las variables que acabamos de crear, que van a recuperar información de la base de datos, para que uno nos muestre el título, el otro la fecha y el otro el contenido. Así que en donde tenemos las etiquetas test input, vamos a ir añadiendo aquí primero en el de txt title, en el del título, test post title, que es la información que queremos. Hacemos lo mismo para la fecha, post date, y lo mismo para el contenido, post content. De este modo, al estar vinculados, cuando configuremos los valores de estas variables públicas desde el archivo de la aplicación principal, pues también se actualizarán en este componente personalizado. También tenemos que hacer referencia, añadir una referencia a este archivo ActionScript desde el archivo de la interface personalizada, en contents.xml, aquí debajo de la apertura, como ya hicimos en su momento con la interface principal, una referencia a mxscript, la fuente, al nombre del archivo que hemos creado. Y ahora este componente personalizado que acabamos de crear, recuerda guardar de vez en cuando siempre. Y ahora recuerda que este componente personalizado queremos que aparezca en la interface principal, en la que tenemos en BlockFlex MXML. Así que tenemos que modificar aquí también el código para que aparezca esta referencia. Dentro de la etiqueta MXApplication, recuerda que estamos en el archivo BlockFlex MXML, en el principal. Aquí, antes del layout, le añadimos esta referencia al componente, que recuerda que lo localizamos dentro de esta carpeta con AIP Components, y con esto le indicamos todo lo que se encuentra en esa carpeta, queda ya vinculado también a esta interface principal. Tenemos que añadir un tag para este componente personalizado, que vamos a añadirlo justo después del cierre del último VBox que teníamos. Por lo tanto, entre el cierre del VBox y el cierre del Tab Navigator, lo añadimos, este componente personalizado con el ID PostDetails, que es el que le aplicamos a esta nueva pestaña. Recuerda que se trata de una pestaña que ya habíamos añadido en el código de BlockCode ActionScript, pero que teníamos comentada para que no nos diera error mientras no creáramos esta parte que estamos creando justo ahora. Así que para empezar vamos a la función doLogin y descomentamos esta línea en la cual indicamos que esta pestaña se muestre solo cuando el usuario esté logueado como admin. Y lo mismo con estas otras dos líneas que aquí vemos, que configuran la etiqueta para que aparezca en esta tercera pestaña, y hacer que no aparezca la pestaña cuando el usuario no esté logueado.
Pues con esto, si ahora guardamos los archivos que hemos modificado y probamos la aplicación, al loguearnos tiene que aparecer esa nueva pestaña y tenemos que poder ver la interface que acabamos de crear en nuestro componente personalizado Contents. Lo ejecutamos, recuerda borrar la caché si no te aparecen los cambios. Y ahora cuando nos logueamos, observa cómo aparece la tercera pestaña y dentro de ella el formulario de componente personalizado que acabamos de crear. Entonces ahora añadirle funcionalidad a el formulario que acabamos de crear. Y para empezar vamos a añadir un atributo click a el botón Edit que aparece al lado de cada una de las noticias que tengamos ya creadas, sean tanto recientes como las que estén en el archivo. Para hacerlo tendremos que crear una nueva función a la que llamaremos Edit Post y que esa función, cuando sea llamada, tomará los detalles del ítem seleccionado, que será sobre el botón Edit que pulsemos sobre cada una de las noticias. Esta función necesita recuperar los datos para cada una de las distintas noticias, lo que haremos desde el Data Provider que tenemos en el repeater en la interface principal. Esa función, por lo tanto, recuperará esos datos para cada una de las noticias del Data Provider y las mostrará en las variables que indicábamos ahora en el componente personalizado y a su vez también cambiará el Tab Navigator a la tercera de las pestañas. Como este componente que acabamos de añadir ahora lo vamos a utilizar tanto para añadir nuevas noticias como para editar las noticias ya existentes, vamos a tener que mantener de algún modo la pista de la acción que estemos ejecutando en cada momento. Y para eso de nuevo vamos a utilizar una variable booleana que vamos a añadir para empezar a el archivo block_code action script. Así que en el archivo block_code action script añadimos esta nueva variable de nombre isAdding y que es lo que nos va a permitir mantener la pista de cuando nos encontremos en el formulario. Lo que queremos es añadir una nueva noticia o editar una noticia ya existente. Vamos entonces ahora a crear la funcionalidad para poder almacenar la información cuando pulsemos sobre el botón editar. Y para poder almacenar esa información necesitamos una nueva clase personalizada ActionScript que vamos a crear ahora. Esta clase personalizada, por tanto, a la que vamos a llamarle selectPost, nos va a permitir almacenar el valor del post que hayamos seleccionado al pulsar sobre el botón editar. Vamos a crear esta nueva clase ActionScript dentro del paquete con A y P. Pulsamos nuevo, clase ActionScript y como decía le damos como nombre selectPost. No va a extender a ninguna otra clase, así que tal como está, pulsamos para crearla. Copiar la clase completa que aquí vemos. Clase que por tanto necesita almacenar el post ID, el título, la fecha y los contenidos para cada uno de los posts seleccionados. Vamos a configurar todos estos valores dentro del constructor de la función constructor para esta clase y los vamos a almacenar en variables privadas que accederán a métodos getter. El código es claro, como podemos ver creamos varias variables privadas, todas ellas con tipo de dato string y la clase incluye los métodos todos get, postID, postTitle, postDate y postContents, que es el que nos va a permitir acceder a el contenido de cada una de estas variables que se encuentran en el Data Provider. Y en el constructor de la clase es donde recuperamos toda esa información. De nuevo ahora lo que tenemos que hacer es vincular esta nueva clase personalizada
dentro del archivo blockcode ActionScript. Por lo tanto, vamos a tener que añadir un import más y también añadir una nueva variable en la que podamos guardar la referencia a ese post que estamos editando. Así que empezamos por importar la nueva clase selectPost. Creamos una nueva variable privada selectPost. Y ahora dentro del mismo archivo blockcode ActionScript vamos a crear la función editPost. Esta función, como vemos, toma un objeto post como el argumento. Y este objeto contiene el XML para el post que esté seleccionado. Así que el primer paso es determinar el valor para los tipos de datos XML. Creamos con ellos variables para cada una de las propiedades del objeto selectPost. Modificamos el formato de la fecha, como ya hicimos en una parte anterior de la creación, y por último lo que hacemos es crear un nuevo objeto selectPost al que le pasamos como parámetros los valores que hemos recuperado. Configuramos isAdding como false, usando esa variable booleana, con lo que indicamos ahora aquí que lo que vamos a hacer es editar, no añadir uno nuevo. Y indicamos para que se muestre la pestaña donde tenemos el formulario para añadir o editar una noticia. Pues ahora de esta parte lo que nos queda, como en tantas otras ocasiones, es llamar a esta función editPost desde el atributo click del botón edit. Así que vamos a la interface y en ese botón modificamos el código. Tenemos el botón btnEdit, ahí lo tenemos, y le añadimos el siguiente evento de clic. Y observa cómo le pasamos el ítem actual mediante el uso de event current target get repeater item. Con lo que llevamos hecho hasta aquí, tenemos configurado el código para crear ese nuevo objeto selectPost para la noticia que se ha seleccionado, y también para que nos muestre la tercera pestaña donde aparece el formulario. Pero ahora nos queda aún por hacer, porque no lo hemos hecho, poblar cada uno de los componentes que aparece en esa pestaña. Así que vamos a ver cómo tenemos que manejar la edición. Porque cuando la vista cambie a la tercera pestaña, la pestaña de añadir, editar, es cuando queremos poblar el componente personalizado con los valores de este objeto selectPost que acabamos de crear. Recuerda que a esta pestaña de añadir y editar podemos acceder de varios modos. Uno de ellos es pulsando en la propia pestaña añadir editar, pero el que estamos utilizando ahora es pulsando sobre el edit de cualquiera de las noticias, y por tanto podemos crear un gestor de eventos que esté vigilando, que esté oyendo y que se dispare cuando pulsemos sobre el botón y por tanto pasemos a esa ventana añadir editar. Hace un momento, cuando creábamos la función editPost, indicábamos que para pasar a esa tercera pestaña del Tab Navigator, que teníamos que indicarlo con el selectIndex 2, pues podemos crear un gestor de eventos, un vigilante que compruebe cuando ocurre esto, cuando cambie a el tab seleccionado, que recuerda que con 2 es la numeración array 0, 1, 2, hacemos referencia a la tercera pestaña. Así que, por tanto, lo que tenemos que hacer es crear ese gestor de eventos que indique cuando cambiemos este selectIndex a 2, entonces queremos poblar el formulario con el objeto selectPost, que es en el que vamos a tener la información de fecha, título y contenido para una noticia en concreto. Así que en la función initApp dentro de blockcode ActionScript añadimos ese gestor de eventos en el que, como vemos, cuando cambie el índice llamamos a la función indexChangeHandler, función que vamos a crear ahora
aquí la tenemos, y función que solo va a responder, por lo tanto, como aquí indicamos, cuando se muestre la tercera pestaña. Y lo que hace es empezar limpiando el contenido de Add Edit Message para mostrar mensajes y posteriormente pasar los valores necesarios para recuperar la información de los campos con el ID. Por tanto, va a ser una noticia en concreto, título, fecha y contenido. A través del ID sabremos qué noticia es y tiene la ruta al servidor para recuperar la información. Tenemos también que importar este nuevo evento que acabamos de crear. Puede que ya automáticamente nos lo cree FirstBuilder, pero si no es así, recuerda añadir el evento para el Index Change Event. Guardamos todos los archivos, ejecutamos la aplicación, hacemos login para empezar, con lo que se nos muestra la parte de administración. Y ahora ya tenemos aquí la pestaña Add Edit, pero de momento, como decíamos, vamos a ver la configuración cuando pulsamos sobre el botón editar, y como vemos ya se pasa a esta tercera pestaña, pero también ya recupera la información de esa noticia en concreto, como aquí vemos. Con esto tenemos poblado el formulario. Ahora tenemos que llevar a cabo el código necesario para que nos actualice en la base de datos las modificaciones que podamos hacer en esta edición. Así que vamos a ver cómo procesar las actualizaciones de las noticias. Para procesar las actualizaciones en la base de datos usaremos la página Update Post PHP. Esta página nos servirá tanto para actualizar las noticias ya existentes como para procesar las nuevas entradas. Así que tiene que ser el código capaz de distinguir entre posts que hayamos añadido y aquellos que estemos editando, y para ello lo que haremos es configurar el valor de la variable postID como 0. Cuando sea así le estaremos indicando que se trata de un nuevo post. La aplicación Flex usará el método POST para enviar los valores a la página PHP. Vemos aquí el código completo de este archivo que, como decíamos, lleva el nombre de Update Post PHP. La página empieza por declarar el tipo de contenido, que como vemos es test XML. A continuación, como ya hicimos con las otras páginas PHP, incluimos la página de beacon PHP para que lleve a cabo la conexión con la base de datos y la página write intro XML para escribir los elementos XML iniciales. A continuación, la página solicita las variables relevantes de la aplicación Flex usando el método POST. Tendremos, por tanto, el ID, el título, la fecha y el contenido. Y, como decíamos, a continuación lo que hace es comprobar si el valor de postID es mayor de 0. Si es mayor de 0, significa que vamos a editar una noticia que ya existe. Si no es así, es un post nuevo. Aquí, como vemos, lo hacemos ahora con un condicional para que, si es mayor que 0, lleve a cabo una actualización, y si no, lo que va a llevar a cabo es una inserción. Y como vemos, después de esas consultas de actualización o de inserción, en result es donde vamos a determinar el mensaje que nos tiene que devolver. En caso de que tengamos un result, significa que se ha llevado a cabo esa acción en la base de datos de modo correcto, con lo cual aparecerá el mensaje: el bloque se ha actualizado correctamente. Si no es así, significa que ha habido algún error al actualizar el bloque. Son los dos mensajes que aquí vemos. Y el código, como vemos, acaba escribiendo el XML, que es lo que vamos a recuperar en la interface de Flex. Necesitamos ahora, por tanto, desde la aplicación Flex escribir el código que va a ponerse en contacto con esta página PHP, que va a tener que utilizar el método POST para enviar los valores con la actualización.
Esto lo vamos a hacer en el componente personalizado que ya creamos antes. Y necesitamos también validar los contenidos que aparezcan en el formulario para asegurarnos que tenemos entradas en ese componente cuando se vaya a enviar. Necesitamos dentro del archivo contents.mxml, en ese componente personalizado, añadir validadores que comprueben que se introduce en el formulario una fecha válida, un título válido y algún contenido. Así que después de la etiqueta de mxscript vamos a añadir los siguientes validadores. El primero de los validadores, el postDate-validator, lo que hace es comprobar la existencia de un valor de datos string en el formato de fecha que indicamos que queremos usar, días, meses, años. Este validador se lleva a cabo el disparador, el trigger, como aquí se indica, cuando se pulsa el botón Update Content. El evento es un clic y el desencadenante sobre el botón, que es lo que indicamos en esta línea. Y indicamos un formato de error, el mensaje que van a aparecer. Este es el mensaje indicando lo que hay que hacer y aquí el mensaje en caso de que nos escriba la fecha. Y los otros dos validadores comprueban que se haya escrito texto en los campos de texto. Como vemos aquí, lo indicamos mediante la propiedad de texto requerido, que tiene que ser true. Por lo tanto, tiene que haber algo escrito en los dos. Si no es así, de nuevo indicamos un mensaje de error. El título es obligatorio o hay que escribir algún contenido. De nuevo, el disparador será pulsar sobre el botón Update Content. Por tanto, ahora tenemos que añadir este evento de clic a el botón btn Update Content, que aquí tenemos en el mismo archivo y al que vamos a añadirle este evento de clic, en el que, como vemos, va a llamar a la función doValidation. Esta función va a ser la encargada de enviar los valores que hayamos escrito al editar cualquiera de las noticias, los enviará a la página PHP usando el método post. Por tanto, lo primero que necesitamos es crear una nueva instancia de la clase blockLoader, de una funcionalidad que vamos a aplicar a este formulario que está en el componente personalizado. Por tanto, dentro del archivo donde tenemos la acción script, en Contents Code, acción script, vamos a añadir una nueva variable en la que almacenamos una nueva instancia de la clase blockLoader. Para esto tenemos también que importar la clase blockLoader. Si no lo hace automáticamente FlexBuilder, añadimos aquí ese import. Vamos ahora a crear una función que asigne un event listener al objeto blockLoader cuando creemos el componente personalizado. Este gestor del evento será el que procesará el mensaje devuelto por la página PHP. Así que vamos a añadir esa función, la función de nombre initComponent, y que incluimos dentro del archivo Contents Code ActionScript. Si no lo hace FlexBuilder, tenemos que añadir la clase FlexEvent, que es llamada, y por lo tanto añadimos aquí el import para la clase FlexEvent. Y ahora también tenemos que añadir dentro del archivo contents.mxml la llamada a este método initComponent que acabamos de crear. Así que en el archivo contents.mxml, dentro de la etiqueta del title window, que recuerda que es el tipo de componente que usamos, después de la altura, añadimos esta llamada a la función initComponent que acabamos ahora de crear. Aquí lo vemos.
Pues ahora que hemos creado el blog Loader y también toda la funcionalidad relacionada con él, pues lo que tenemos que hacer es añadir la función doValidation, que es la que va a estar encargada de validar y llevar a cabo la actualización. Seguimos en el archivo ContentsCode, ActionScript, y aquí añadimos esta función doValidation. La función empieza por borrar cualquier mensaje que se esté mostrando en el control txt add edit message y luego comprueba validando las entradas usando los distintos métodos de validación de los que hablábamos antes para los tres validadores. Si una entrada no es válida, entonces aparecerá un mensaje de error, que es lo que indicamos aquí en cada uno de los condicionales. Después de comprobar todas las entradas, la función lo que hace en esta línea es comprobar el tamaño de texto que hay en el control txt add edit message. Si este es igual a 0, lo que quiere decir que no hay ningún mensaje de validación, de error, por tanto, entonces el proceso de actualización se lleva a cabo. Es lo que vemos en esta parte. La función crea un nuevo objeto URVariables y añade los valores para enviar mediante el método POST a la página PHP. Y termina llamando al método load, que es el modo de actualizar los posts. Observa que llamamos a una función convertDateString que va a llevar a cabo el cambio justo al contrario de lo que hacíamos antes. Antes cambiábamos del formato de la base de datos para el formato que queremos que aparezca en nuestros posts de la fecha y ahora para devolverlo a la base de datos tenemos que hacer lo contrario, tomar ese formato días, meses, años y convertirlo en años, meses, días, que es como aparece en la base de datos. Para ello tendremos que vamos a crear ahora dentro de Utilities otra función que lleva a cabo este proceso de transformación de la estructura del formato de la fecha. Así que vamos a la clase Utilities, ActionScript, que aquí tenemos, y añadimos esta función convertDateString que aquí vemos. Esta función, valga la redundancia, funciona del mismo modo que la función de conversión de fecha que usamos antes. De nuevo va a ser mediante el uso del método split. Nos va a permitir recomponer las distintas partes para que aparezcan en el formato como nos lo va a pedir la base de datos. Con lo que llevamos hecho hasta aquí, hemos creado un objeto blog loader, un objeto URL variables y llamamos a una función estática desde esta clase utilities. Así que tenemos que añadir varias declaraciones import más dentro del ContentsCode ActionScript. Incluimos también, como vemos, la clase MessageEvent, porque la vamos a necesitar para responder al mensaje que nos devuelva la página PHP. Veamos ahora cómo responder al mensaje devuelto. Si recuerdas, antes, aquí dentro de la función initComponent, incluimos un event listener que llama a una función de nombre MessageHandler. Pues esta función tenemos que crearla ahora y que va a responder al mensaje devuelto desde la página PHP. Por lo tanto, a este listener que aquí creamos, vamos a crear esta función dentro de este mismo archivo ContentsCode ActionScript. Función MessageHandler que aquí vemos y que lo que hace es mostrar el mensaje devuelto en el control txt add edit message. Lo tenemos ya probado. Antes también incluimos dentro del import en el archivo ContentsCode para que utilice los datos de la validación con el evento correspondiente y del clic del ratón. Con esto hecho, ahora vamos a comprobar si funciona de momento lo que tenemos con esto, que es la validación de los campos del formulario.
tal como se encuentra hasta este momento. Recuerda, si no ves las modificaciones, borrar la caché. Vamos a entrar los datos del administrador. Y ahora, al pulsar aquí en editar, editamos cualquiera de los pods. Pero ahora, si llevamos a cabo algún cambio que no cumpla con los controladores de la validación, por ejemplo, recuerda que aquí tiene que escribirse algún dato en contenido. Si no ponemos ningún dato y pulso en salvar, observa cómo aquí aparece algún contenido es obligatorio, de este modo que ya lo hace Flex cuando lleva a cabo la validación. Como decía, si sí tenemos información incluida, vamos un momento a volver aquí, vamos a editarlo y, por ejemplo, vamos a poner aquí simplemente dos veces, unos cuantos puntos para que se vea. Y pulsamos sobre salvar. Ahora la validación es completa, pero al pulsar en salvar, si ahora volvemos a POS, vemos como no ha cambiado el archivo. Esto, como decía, es porque aún tenemos que recargar el proveedor de datos para este repeater donde aparecen aquí las noticias. Para poder recargar el data provider para ese control repeater tenemos que modificar la función index_change_handler que tenemos en el archivo blockcode action script. Así que vamos a ese archivo, buscamos esa función que aquí vemos y tenemos que modificarla. Lo modificamos para solicitar la página getPost.php cuando el Tab Navigator cambia, para mezclar la pestaña post con las noticias y comprobar también si estamos viendo los posts recientes o los posts archivados anteriormente. Si probamos de nuevo la aplicación, nos logueamos. Editamos cualquiera de los posts. Y al salvarlo, nos aparece el mensaje de que se ha actualizado correctamente, pero ahora, como ya también actualizamos el repeater, si vamos a POST, observa como en POST ya aparece también la modificación que hemos incluido en la noticia. Pues ahora para añadir un nuevo POST podemos usar casi el mismo código, con lo cual podremos añadir nueva información a la base de datos. Para empezar tenemos que habilitar el botón añadir nuevo post. Tenemos que indicar, aquí lo tenemos, el evento de clic, en este caso va a ser llamar a una función llamada addPost. Así que para que nos funcione simplemente tenemos que añadir este evento de clic a el botón añadir nuevo post. Y ahora vamos a crear esta función addPost en el archivo blockcode ActionScript. Función que aquí vemos y que, como vemos, lo primero que hace, crea un nuevo objeto selectPost al que le asigna un valor de 0 para el post ID y le da también un tamaño 0 a todos los strings de las otras propiedades. Configura la variable isAddingATrue, recuerda que es ese valor booleano para saber si es que vamos a añadir o vamos a editar. En este caso vamos a añadir, por lo tanto lo hacemos true y hacemos que se muestre la pestaña de añadir, editar, donde tenemos el componente personalizado. Con esto tenemos ya configurado el botón y la función para añadir nuevos posts. Si volvemos a la aplicación, ya me logué para apurar un poco y pulsamos en el botón añadir nuevo post. Pasamos, como decíamos, y ahora aquí podemos añadir un nuevo post. Vamos a poner noticias de hoy, por ejemplo. Aquí tenemos que poner una fecha en el formato que se indica. Por ejemplo, 7, 8. Vamos a poner 10. Bueno, 2008. Aquí va el texto de las noticias, por ejemplo. Ahora pulsamos en salvar y, como vemos, nos ha salvado este nuevo post. Si ahora volvemos a los posts, por eso lo puse para que apareciera del mes actual,
como vemos, nos aparece ya como noticia actual la que acabamos de añadir. Pues nos queda para terminar esta aplicación, este trabajo, que es luego que ha sido duro, pero que también nos ha permitido ver en profundidad lo que es trabajar con Flex. En el resto del curso seguiremos creando aplicaciones que, después de haber hecho esta, seguro que te parecen de lo más sencillas. Sobre todo vamos a trabajar con muchos mashups, que es una de las grandes opciones que nos permite Flex. De momento vamos a ver cómo borrar un post, que es lo que nos queda por hacer. Para borrar un post existente, el código del lado del servidor se encuentra en el archivo delete post php. Esta página lo que va a hacer es requerir el post ID de la noticia que queremos borrar y que se enviará a través de un query string cuando pidamos esta página, y estará dentro del archivo svf, como ya hicimos en anteriores ocasiones. Como con las otras, la página empieza declarando el tipo de contenido e incluye los archivos de beacon y write intro xml. Determina, como decíamos, el post ID y comprueba que su valor sea mayor que 0. Si es así, la página lleva a cabo una consulta SQL delete, como aquí vemos. Lleva a cabo la eliminación y devuelve el mensaje apropiado, tanto si puede borrarlo como si tiene cualquier tipo de error. Tenemos que solicitar esta página cuando pulsemos en el botón borrar en la aplicación, así que vamos a modificar ese botón que se encuentra en el archivo de la aplicación principal. Como vemos, con el evento de clic llamamos a la función delete post, a la que pasamos como argumento el ítem que en ese momento esté seleccionado, también como ya hicimos en otras ocasiones cuando queremos llevar a cabo modificaciones sobre más de un ítem. Para el tema de eliminar, además de esta función delete post, tenemos también que crear una variable booleana para indicar si en el momento en el que estamos llamándola estamos borrando el post o estamos saliendo. Así que, para empezar, dentro del archivo blockcode action script vamos a añadir una nueva variable privada de tipo booleano con el nombre de isDelete, y que en un principio vamos a hacer false, ya que cuando entremos por primera vez antes de loguearnos no vamos a poder borrar ninguna noticia. Y a continuación creamos esa función delete post que aquí vemos. Esta función, a la que le pasamos como argumento el ítem seleccionado, empieza por hacer la variable isDelete true y configura el objeto post al tipo de dato XML. Determina el valor que tiene post ID, como vemos lo toma de los campos de la base de datos, y llama al método load del post loader, al que además de la ruta le añadimos el post ID de la página URL. Esto llevamos a cabo el borrado, y ahora lo que tenemos que hacer es modificar de nuevo la función messageHandler, el manejador del mensaje, para que esa información, cuando volvamos de nuevo a la pestaña en la que estábamos, sea de los posts recientes o de los posts archivados, el que hayamos borrado desaparezca. Por tanto, tenemos de nuevo que llevar a cabo modificaciones en el repeater. Función messageHandler, en la que aquí vemos esta versión final. Como vemos, lo que hace es borrar el txt message y el data provider para el repeater. Comprueba en qué vista estábamos cuando llevamos a cabo la eliminación, si en los posts recientes o en los archivados, y llama a la página PHP que corresponde, pero ya con ese archivo eliminado. Vemos de nuevo el proceso, ahora ya con la aplicación completa. Aquí tenemos la noticia que acabamos de crear hace un momento. Si pulsamos sobre el botón borrar, como vemos, nos aparece aquí el post ha sido borrado de modo correcto,
y seguimos en la misma pestaña, pero dentro del repeater ya se ha eliminado ese post. Antes de terminar, solo decir que al haber estado utilizando distintas versiones del mismo proyecto, el proyecto final va con el nombre de Blogger, pero la única diferencia es en el archivo donde se encuentra la interface principal, Blogger MXML. El resto de los archivos son todos exactamente igual y el contenido de este Blogger MXML es exactamente el mismo del blog Flex MXML. Lo digo para que no haya ninguna duda cuando veas los archivos de prácticas. Pues con esto terminamos esta aplicación en la que hemos visto cómo Flex también permite conectar con una base de datos y llevar a cabo todo tipo de consultas, enviar información, recuperar información. Es una aplicación compleja, ya decía hace un momento que ha sido un trabajo duro, pero que también veremos en las próximas aplicaciones cómo nos va a ser muy útil, ya que mucho de lo que hemos aprendido nos servirá para hacer con mucha más soltura lo que nos queda por delante en este trabajo con Flex. En los próximos videotutoriales lo que vamos a hacer es crear mashups que nos permiten recuperar información de multitud de fuentes que existen en la web, como puede ser pues desde Google Maps hasta bases de datos con información de todo tipo, y que combinadas dentro de Flex permite crear aplicaciones realmente potentes y de modo sencillo. Eso será muy pronto. De momento, si has llegado hasta aquí, lo has visto, enhorabuena. Creo que el trabajo vale la pena, aunque reconozco que en este caso es un trabajo bastante duro. También lo ha sido para mí hacerlo. De momento nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.